estudios observacionales vamos a hablar el que me parece más representativo, que son los estudios de cohorte. Un estudio de cohorte es básicamente un ensayo clínico natural donde solo observamos. Aquí no hay intervención por parte del investigador. Los investigadores no asignan de manera activa ninguna de las intervenciones a los participantes, sino que ellos son asignados a grupos de acuerdo a si presentan o no presentan cierta exposición que sea de interés. El tiempo de seguimiento propuesto debe ser adecuado para observar el desenlace, es decir, lo suficientemente largo para que el desenlace se produzca. Y la medición del resultado o del desenlace debe tratar de ser lo más objetiva posible. Cuando hablamos, digamos, de un estudio de cohorte, nosotros creemos que es el diseño óptimo para establecer factores pronósticos en realidad, digamos. Lo que estamos diciendo es que un estudio en el que se selecciona un grupo de pacientes que están bien definidos, que son representativos de la población de estudio en un momento que es homogéneo de la enfermedad y se sigue en el tiempo para observar el evento de interés durante un tiempo que sea suficientemente prolongado. Eso es un estudio de cohorte. Y nos hacemos nuevamente las tres preguntas que también aplican. ¿Es la información válida? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cómo puedo aplicar esta información a mi paciente? Esta es entonces la guía o el instrumento que utilizamos para evaluar los estudios de cohorte con sus tres aspectos. Entonces, la primera pregunta nos habla de que si el estudio se centra en un tema claramente definido. Y ya sabemos que aquí aplica lo mismo para los ensayos clínicos, y es que tengamos una población estudiada definida, ¿sí? Saber exactamente cuáles son los pacientes con los criterios de inclusión para el estudio y saber si esa población realmente es comparable con la población de mi práctica clínica para saber si se pueden o no se podrían aplicar los resultados. El otro aspecto aquí importante, ya que acá no hay intervención, es saber si los factores de riesgo o exposición están definidos. Es decir, el estudio de cohorte nos debe decir cuáles son esos factores de riesgo que se van a evaluar para ciertos desenlaces, que son estos resultados considerados. Es decir, defino bien mis factores de riesgo y cuáles van a ser mis resultados. La segunda pregunta es si la cohorte se reclutó de la manera más adecuada. Una pista aquí para responder la pregunta es: se trata de buscar posibles sesgos de selección, que ya sabemos qué es, que pueden comprometer los hallazgos, que esos hallazgos se puedan generalizar. Entonces aquí se habla de si la cohorte es representativa de una población definida. A ver, que un estudio de pacientes esté bien definidos y que sea representativo de la población de interés depende de la pregunta de investigación. Por ejemplo, para responder a la pregunta de si el uso de antipsicóticos atípicos aumenta el riesgo de padecer fractura de cadera en ancianos, se debe comparar la frecuencia de fracturas en un grupo de ancianos que toman antipsicóticos atípicos con otro grupo de ancianos que no los toman. Y básicamente que este grupo debe estar conformado por unos ancianos que lo toman y otros que no toman los antipsicóticos. Eso hace que sea representativo, es decir, de esa población de ancianos. Otro elemento que es clave para la validez de los estudios es el comienzo del seguimiento. Básicamente que los pacientes que entren a un estudio de cohorte deben entrar en un momento que sea homogéneo de la enfermedad. Esto es fácil de entender, por ejemplo, si yo quiero estudiar los factores pronósticos para pacientes infectados por VIH,
¿sí? Yo debería introducir a pacientes que estén en el mismo espectro de la enfermedad. Es decir, no podría introducir pacientes, unos que han recibido tratamiento y otros que no han recibido tratamiento, por ejemplo. Entonces, estas características son las que hacen que mi población representativa esté definida, es decir, cuáles son exactamente los factores que yo voy a estudiar. La tercera es el resultado se midió de forma precisa con el fin de minimizar los posibles sesgos. Entonces, aquí lo que se trata entonces de buscar son los sesgos de medición o los sesgos de clasificación. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es si las variables eran objetivas o subjetivas, es decir, cómo se midieron, si se midieron a través de instrumentos de recolección, si se midieron porque fueron informadas por el paciente, si se midieron porque el clínico las evaluaba y era él el que definía si presentaba o no presentaba el desenlace. Otra, para preguntarnos es si se han establecido un sistema que sea fiable para detectar todos los casos. Aquí se refiere digamos, el tipo de medición que yo utilizo si realmente ese instrumento, supongamos que lo que yo esté evaluando sea el desenlace de depresión. Y para eso tenemos entonces una escala que nos mide la depresión. Lo que nos quiere decir esta pregunta específica es si el instrumento que estoy utilizando realmente es confiable para medir ese desenlace. ¿Sí? O sea, si realmente a través de ese instrumento yo puedo detectar si el paciente presenta depresión de los pacientes que no presentan depresión, que fue mi desenlace de interés. Los métodos de medida fueron similares en los diferentes grupos. Es básicamente que la forma como yo mida el desenlace sea igual en los grupos que presentan el factor de exposición comparado con los pacientes que no presentan el factor de exposición. Por ejemplo, si yo utilizo que para medir cierto desenlace voy a utilizar un tipo de prueba diagnóstica específica, yo debo aplicar la misma prueba diagnóstica a los pacientes que presentan la exposición y a los pacientes que no presentan la exposición. Se deben medir exactamente igual. Y la última que hace referencia que si los sujetos o los evaluadores de los resultados estaban ciegos a la exposición. Y si esto no fue así, si realmente importa. Es básicamente que la forma de yo medir los desenlaces deberían ser lo más objetivo posible. Y una forma objetiva es no sabiendo si el paciente presenta o no presenta el desenlace. En el caso de que los factores de exposición por alguna razón no se puedan enmascarar, lo que nos debemos preguntar es si esa falta de enmascaramiento pudieran afectar los resultados. La cuarta pregunta es si se han considerado o se han tenido en cuenta el potencial efecto de los factores de confusión en el diseño y en el análisis del estudio. Cuando tenemos entonces un estudio y estamos evaluando esos factores de exposición con un desenlace o con varios desenlaces según sea el planteamiento del diseño de estudio, tenemos que tener en cuenta es si todas esas variables que consideramos que son confusoras, es decir, que esas variables que consideramos que pudieran explicar el desenlace y que no fuera propiamente por los factores de exposición que se están midiendo, si los autores han tenido en cuenta esas variables, si se han medido correctamente y si se han controlado correctamente, tanto en el análisis como en el diseño pues, del estudio. Algo que nos facilita mucho aquí, en este caso particular, es el conocimiento de la condición clínica, porque para nosotros identificar qué variables pueden ser confusoras, qué variables son las que pueden ser capaces de dar ese resultado que se está evaluando y que los investigadores no han tenido en cuenta, yo debería conocer de una manera técnica la enfermedad.
pues técnica y clínica la enfermedad, para yo lograr identificar cuáles pudieran ser esas variables que me estén alterando el resultado. De otra forma, sería muy difícil lograr identificarla en el caso de que los autores no las hayan reportado. Entonces, recordemos básicamente, para que nos quede claro este aspecto de la confusión. Aquí lo que vamos a considerar es si todos los factores que considero que pudieran estar distorsionando la relación entre la exposición y el desenlace han sido medidos y han sido controlados en la investigación. Es decir, si los autores los tuvieron en cuenta. La quinta pregunta hace referencia a el seguimiento de los sujetos fue lo suficientemente largo y completo. Entonces, ya dijimos que el tiempo de seguimiento debe ser lo suficiente para que pueda observarse el número de eventos necesarios. A ver, naturalmente, por el tipo de enfermedad, por la frecuencia del evento estudiado, pues esto puede cambiar. Por ejemplo, un periodo de seguimiento de 5 años puede ser apropiado para un estudio de supervivencia de muchas variedades de cáncer. Sin embargo, es un tiempo que es claramente insuficiente si yo quisiera valorar la insuficiencia de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, dependiendo del espectro o de la evolución de la enfermedad o de lo que yo espero que se presente el desenlace, deberá hacer el seguimiento. Por lo tanto, puede variar de acuerdo a la condición clínica. Entonces, es importante también con respecto a este tiempo de seguimiento, algo que tenemos que tener en cuenta es que si nuestro estudio o si el estudio que estamos evaluando necesita un tiempo de seguimiento largo, porque sea, digamos, una condición crónica, uno debería prestar atención a la posibilidad de pérdidas de pacientes y cuáles son las causas por las cuales los pacientes se perdieron. Y si esas causas de pérdida están relacionadas con el evento o con el factor que yo estoy estudiando. Sería deseable, digamos, para ayudar a evaluar la validez, que todo artículo de cohorte cuantificara las pérdidas de seguimiento y que describiera las situaciones que provocaron esas pérdidas, es decir, si hubo abandono del estudio, si ocurrió alguna circunstancia que impidió la observación del evento, cuáles eran las características de los pacientes afectados, porque como ya dijimos, estas pérdidas pudieran afectar la estimación de los resultados. Aquí entonces hablamos de los resultados y nuevamente nos encontramos con estas medidas del efecto. Vamos entonces rápidamente a repasarlas. Cuando hablamos entonces, la forma más frecuente que nos expresan los estudios de cohorte una medida de efecto es a través del riesgo relativo. El riesgo relativo hace referencia al porcentaje de eventos en el grupo expuesto comparado con el porcentaje de eventos en el grupo no expuesto. Es decir, que para obtener el RR debemos calcular una razón, o sea, un cociente entre ambos riesgos. Cuando el RR o el riesgo relativo se encuentra menor de 1, por lo general lo que indica es una disminución del riesgo. Cuando es mayor de 1, indica un aumento del riesgo. Muy importante, un riesgo relativo, es decir, un estimado puntual, siempre debe ser analizado con su respectivo intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza nos habla de esta séptima pregunta, que es la precisión de los resultados. Habíamos mencionado que usualmente encontramos intervalos de confianza del 95% o del 99% y que entre más estrecho decíamos que era más preciso y que la precisión dependía del tamaño de la muestra y del número de eventos. Importante entonces, y vamos a hacer unos ejemplos. Los intervalos de confianza siempre nos muestran un límite superior y un límite inferior. Entonces, vamos a ver esto cómo se interpreta. Supongamos que nuestro desenlace es muerte
y nuestro factor de exposición es el tabaquismo. Por ejemplo, si encontramos en el primer escenario un riesgo relativo de 1.18 con un intervalo de confianza que va entre 1.16 y 1.20, decimos entonces que nuestro intervalo de confianza es estrecho. Miren que esos dos números, el límite superior y el límite inferior, están muy pegados y es significativo. Y es significativo es básicamente porque no contiene la unidad. Es decir, está apoyando entonces la teoría de que el tabaquismo es un factor de riesgo para muerte, en este caso hipotético. En el segundo ejemplo vemos un riesgo relativo de 3 con un intervalo de confianza de 1.5 a 5.5. Aquí lo que observamos es algo diferente. Vemos que el límite superior y el límite inferior están relativamente mucho más lejos, por lo que consideramos que el intervalo de confianza es amplio, pero es significativo porque no contiene la unidad. Algo diferente a lo que sucede en el tercer ejemplo, en donde vemos un riesgo relativo de 1.2 y un intervalo de confianza de 0.9 a 1.5. Aquí lo que nos está mostrando este intervalo de confianza es que contiene la unidad, es decir, que el efecto estaría también, digamos, siendo protector y siendo riesgo a la vez. Por lo tanto, aquí no hay diferencia entre el grupo de exposición y el grupo control. Esto es lo que hablamos cuando decimos que un intervalo de confianza no fue significativo porque contiene la unidad. Y lo final, entonces, de los estudios de cortes es la aplicabilidad. Aquí es responder estas 4 preguntas, si son creíbles los resultados. Esto lo he tenido que ir viendo a lo largo, digamos, de toda la lectura crítica del estudio. Es evidenciar si hay sesgos, si hay confusión. En el caso de que los resultados del estudio coincidan con otra evidencia disponible, de acuerdo a lo que yo he leído, si realmente los estudios, los resultados son coherentes o no son coherentes, si se pueden aplicar a mi medio, es decir, si mis pacientes, si las intervenciones que están a mi alcance, si los desenlaces que yo necesito fueron los que se implementaron en el estudio y si los resultados son capaces de cambiar la decisión clínica, siempre teniendo en cuenta que la decisión clínica también hay un componente importante y son las preferencias de los pacientes. Nos queda entonces esta tarea. Este es un estudio de cohorte, está disponible en este link, es bastante sencillo y la tarea es para aplicarle el instrumento de lectura crítica y de allí vayamos evidenciando, digamos, cuáles fueron los conceptos aprendidos e irlos aplicando, que es la forma como podemos entrenar día a día la lectura crítica. Para finalizar, yo quiero presentarles un concepto realmente que es bastante importante para nosotros que somos consumidores de la literatura médica y es la formulación de una pregunta estructurada. A ver, del hecho de que tengamos una formulación de una pregunta clínica que sea estructurada, de eso va a depender tanto la cantidad, la calidad y especificidad de la información que vamos a encontrar. Es decir, si yo tengo una pregunta de investigación mal hecha, posiblemente voy a encontrar una respuesta que es inadecuada. Y lo que nos sucede siempre en la práctica clínica es que muchas veces nosotros tenemos dudas. Lo que tenemos que tratar es de esa duda en mi práctica clínica convertirla en una pregunta que tenga unos términos claros y sencillos. El objetivo de esto es centrar el problema en lo que nos interesa y eso nos permite planificar mejor la estrategia de búsqueda. Cuando estamos en la práctica clínica, nosotros nos podríamos hacer 2 tipos de preguntas. Una son las preguntas básicas y una son las preguntas avanzadas. Cuando hablamos de preguntas básicas, estas son
todas las que están relacionadas con el conocimiento general. Son con mayor frecuencia las que son preguntas etiológicas, de etiopatogenia, de epidemiología de la enfermedad. Por ejemplo, tipos de preguntas básicas. Cuando yo me pregunto cuál es la causa del síndrome de muerte súbita del lactante, cómo se produce el edema de la insuficiencia renal, qué tipo de cáncer tiroideo es el más frecuente. Ese tipo de preguntas, usualmente nosotros encontramos las respuestas en los libros y en los artículos de revisión, pero pudiera ser que los libros, digamos, no nos van a proporcionar la suficiente información para tomar una decisión clínica sobre un paciente determinado, porque estas son preguntas básicas y son preguntas muy generales. Por lo que tenemos entonces que pensar en el tipo de preguntas que son preguntas avanzadas o más específicas, y es cuando yo tengo un paciente al frente con una condición específica, ¿sí? Aquí hay un acrónimo que nos ha servido mucho para estructurar esa pregunta de investigación, es decir, para ese problema o esa duda que yo tengo en mi práctica clínica frente a mi paciente, llevarla a una forma estructurada que me permita hacer una mejor estrategia de búsqueda. Y básicamente este acrónimo PICO. La P se refiere a los pacientes, a la población o el grupo de interés. La I se refiere a la intervención o a la exposición o todas esas condiciones o factores que yo quiero analizar. La C es la comparación en el caso pues que yo quisiera compararlo con otros, y la O básicamente son los resultados de interés. Cuando yo tenga una duda en mi práctica usual, vamos a tratar entonces de volverla a una pregunta de investigación, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces este acrónimo para tratar siempre de describirla de esta manera, porque esto nos va a permitir encontrar la mejor literatura disponible para responder esta duda de la práctica clínica. Estas son entonces las dos referencias que utilicé para la presentación.